Muchas gracias, señora presidenta. El dictamen que estamos discutiendo el día de hoy debiese de ser un dictamen completamente virtuoso. Cuando en el PT se analiza si las votaciones serán a favor o en contra, siempre valoramos si estas iniciativas tienen elementos suficientes para no solamente ser una buena idea, sino que sea un buen elemento jurídico. En efecto, el tema de la corrupción es un gran problema en México. Sin embargo, esta iniciativa que hoy estamos a punto de votar no soluciona de sí el tema de la corrupción, pues genera incentivos perversos, no solamente para el tema de la denuncia, sino para la construcción de una cultura de ética y de denuncia. Yo respeto y sobre todo aprecio a la diputada que ha presentado este dictamen, que haya intercambiado conmigo sus puntos de vista sobre específicamente la denuncia anónima y el tema de los incentivos económicos. Aún sin embargo, consideramos en el Partido del Trabajo que el tema de la corrupción debe de acabarse de raíz. México no solamente es considerado uno de los países más corruptos, como ya se ha dicho en esta tribuna. Tenemos el muy deshonroso lugar 106 de 177 de las naciones, de todas las naciones en el índice de percepción de corrupción. Según el barómetro de corrupción, los mexicanos calificamos como muy grave el problema de la corrupción y cerca del 55% de los mexicanos considera que la corrupción se ha agravado en los últimos años. ¿Quiénes son el objeto de no los afectos de los mexicanos, pero sí de los señalamientos de corrupción? La policía, los partidos políticos, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El 72% de los mexicanos considera, pues, que las medidas tomadas en el tema de corrupción no son suficientes. Yo hablaré específicamente de dos, que son las que nosotros consideramos que son los incentivos perversos de esta iniciativa, pero que también son el eje de la misma. La primera es la denuncia anónima, de la que ya ha hablado el diputado Monreal ampliamente en este tema. Nosotros consideramos que la denuncia anónima, siempre y cuando sea verificada y no dé como resultado una cacería de brujas, es decir, una denuncia secreta, como él ya lo ha dicho en esta tribuna, que pueda tener una verificación de datos y una verificación del denunciante, es mucho más virtuosa, porque si no, lo que tendremos es una cacería de brujas. Y por otro lado, la remuneración económica que se considera para los denunciantes. Ahora resulta que el Estado debe de remunerar económicamente a aquellos que denuncien actos de corrupción, que no sean funcionarios públicos, pero sí ciudadanos y que, como quien dice, le peguen al gordo. Es decir, que hagan una denuncia, que probablemente sean parte de esta línea de los actos de corrupción y que efectivamente la comisión determine que han tenido razón en su denuncia, entonces el Estado debe premiarlos. Los incentivos que se deben de dar para la denuncia, para acabar con la corrupción y para acabar con la corrupción sobre todo interna de del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de las instituciones del Estado deben de ser virtuosas, no deben de ser presionadas y mucho menos crear una cacería de brujas, porque entonces estamos creando métodos que no tienen que ver con la anticorrupción, sino con otra cosa que tiene que ver con la venganza y con la naturaleza humana y los odios humanos.
de aquellos que no están de acuerdo con nosotros y a los que nos encantaría señalar y a veces hasta poner en la cárcel. Es por eso que creemos que estas, y he presentado una reserva al respecto, son cuestiones que deben de revisarse en esta iniciativa, pero que no ha sido así y por eso nos estamos posicionando en contra. Muchas gracias.